Esta es la quinta sesión de esta serie de administración de proyectos. Llevamos juntos un buen rato. ¿Se acuerdan ustedes de cuál era el objetivo que nos planteamos para toda esta serie? Permítanme recordárselos. Fue un objetivo bastante ambicioso. Se trataba de lograr esta estrategia. La estrategia es que la compañía tenga un cumplimiento muy alto de fechas de entrega sin menoscabar el contenido ni rebasar el presupuesto. ¿Y qué fue lo que definimos como un cumplimiento de fechas de entrega muy alto? En el campo de los proyectos múltiples, un muy alto desempeño en el cumplimiento de fechas de entrega se define como entregar bastante más del 95% de los proyectos dentro o incluso antes de la fecha prometida original, en tanto que en los casos de entregas tardías la demora es mucho menor que las demoras prevalecientes en la industria. Un objetivo bastante ambicioso. Y vimos todo lo que había que hacer, todo lo que se necesitaba para lograrlo. Nada más para recordárselos, pues hicimos esto y esto y esto, y lo logramos. En realidad no. Lo que les hemos mostrado es cómo se hace, pero bueno, hay suficientes compañías, más de 100 compañías que lo han hecho. Y como decíamos, el porcentaje de las compañías que han intentado y han tenido éxito en esto es increíblemente alto. En este momento están más o menos por los 90. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Primero que nada, yo creo que tenemos que revisar si lo que dijimos al principio realmente es cierto o no. Recordarán que al principio decimos en la primera sesión, colocamos el criterio o los criterios mediante los cuales podríamos juzgar una solución. Ya tenemos la solución entera, entonces regresémonos a estos criterios a ver si realmente o no estamos cumpliendo con ellos. Juicio de una solución, ¿se acuerdan? El primer criterio era que produce excelentes beneficios como resultado. Bueno, ¿estamos obteniendo beneficios por hacer esto? Veamos, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? A ver, llegamos al 95% de entregas a tiempo. ¿Cuál es el impacto de esto? Si realmente vemos lo que hemos logrado y lo que hemos dicho de que debemos de hacer qué cosas y cuáles van a ser los resultados, ¿se acuerdan ustedes de lo que dijimos en realidad? Estamos tomando las estimaciones, los estimados de tiempo, reduciéndolos a la mitad, porque la mitad era seguridad. Cambiamos la seguridad al final, donde debe de encontrarse, y luego ahí la volvimos a reducir a la mitad. Recortamos la seguridad a la mitad de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos recortado el tiempo total planeado para un proyecto a un 25%. Y esos tiempos de entrega reducidos son los que estamos cumpliendo en el 95% más de los casos. ¿Se fijan lo que esto significa? ¿Qué significa recortar todos los proyectos? Efectivamente, en realidad, en verdad, recortándolo más del 25% y cumpliéndolo. Quiere decir que la mayoría de ellos van a terminar antes de tiempo y tal vez el 5% de ellos van a tener un problemilla y pequeño. Esto quiere decir que lo que estás logrando, y esto de hecho lo reportan todas las compañías, es que tu compañía está terminando todos los proyectos en promedio 25% más rápido. Pero como decíamos, esto también nos dio una ventaja competitiva, porque todos los demás no están cumpliendo con sus fechas de entrega o casi no están cumpliendo con ellas, y la confiabilidad es un aspecto muy muy importante para el cliente. Entonces te llegan más pedidos, lo cual quiere decir que este tiempo que le hemos quitado a los proyectos y se le quitamos a todos los proyectos, pues quiere decir tiempo libre de los recursos, pero no es tiempo ocioso, sino que es tiempo que estamos aprovechando ahora para proyectos adicionales. Entonces, si recortamos cada proyecto un 25% y estamos utilizando eso para nuevos proyectos, ¿cuántos proyectos nuevos podemos hacer con la misma gente?
El tiempo original del proyecto se redujo ahora al 75% del original. Y estamos agregando ahora más proyectos. Esto quiere decir que, de hecho, en el mismo periodo de tiempo estamos generando 25% más de proyectos. De hecho, en comparación con la línea basal o con la base, estamos agregando una tercera parte más de trabajo. ¿Qué tanto impacto tiene esto en el resultado financiero final con las mismas personas? Bueno, depende de cada entorno. Depende de cuánto del costo de tu compañía sea material comprado del exterior. Entonces, si tú te encuentras, por ejemplo, en desarrollo de software, produces aplicaciones de software, ¿cuánto le compras al exterior? Nada. Si estás en mantenimiento para aeronaves, lo que compras del exterior es más o menos el 50% del costo total. Pero si te encuentras, digamos, en construcción, en algunos entornos no tan buenos de construcción, entonces lo que le compras al exterior, incluyendo los terrenos, puede ser el 70% del dinero que recibes. Tomemos el peor de los casos y el mejor de los casos, del peor y el mejor. El peor de los casos será un entorno de construcción no tan bueno. 30% es el throughput. En otras palabras, el dinero que recibes menos el dinero que le pagas al mundo exterior. Esto no quiere decir que estés ganando un 30% de utilidades, porque también le tienes que pagar a tu gente y demás. Pero si ahora estamos ganando 30% más con la misma gente, esto quiere decir que este 30% adicional no está relacionado con un incremento en los gastos. No tenemos que contratar más gente para eso. ¿Qué tanto es la utilidad neta? Bueno, supongamos que fueras tú una compañía de 100 millones de dólares y te ha ido muy bien y estás teniendo utilidades netas de 10%. Son 10 millones de dólares de utilidad. Pero ganar el 30% más de utilidad con la misma gente, aun cuando el material sea el 70%, esto quiere decir que tienes otros 30 millones de dólares de ingresos. Pagaste otros 20 millones de dólares para los materiales y como quiera te ganaste otros 10 millones de dólares en utilidad neta. Duplicaste la utilidad neta. Y si estás trabajando con software donde el material en realidad es cero, pues esto quiere decir que habrás, en lugar de haber generado 10 millones de dólares, habrás generado unos 30 millones de dólares adicionales. ¿No te parece que son resultados excelentes? Digo, yo los llamo así, y tú también. Los resultados son fantásticos. Estos son resultados en la utilidad neta de la empresa. Pero hay otros resultados además, porque ha cambiado todo el entorno. La cultura ha cambiado, y ahora es un lugar donde da gusto trabajar ahí. No estás erosionando ya a la gente, no la estás desgastando. Los resultados son buenos, perfecto. Muy bien, vamos al siguiente criterio. Que sea de ganar, ganar, ganar para todos cuya colaboración se necesite. Definitivamente es ganar para tu empresa, definitivamente es ganar para todos los recursos humanos dentro de la empresa. Pero si te fijas, no nos detenemos ahí. También extendemos el ganar tanto a los proveedores como a los clientes. Entonces es ganar, ganar, ganar. ¿Y quién paga? ¿Quién pierde? Nadie. Bueno, no es cierto. Tuvimos que degollar algunas vacas sagradas. Acabamos de verificar lo que todo mundo sabe. Las vacas sagradas hacen excelentes bisteces. Realmente un ganar, ganar, ganar. ¿Cuál es el tercer criterio? El riesgo. El riesgo multiplicado por el daño, que sea relativamente pequeño ante los beneficios. ¿Qué riesgos estamos asumiendo en cada paso de este camino? ¿Qué riesgos estamos asumiendo? Ninguno. De hecho, hemos reducido los riesgos que existen actualmente significativamente. No está mal, ¿verdad? Muy bien, cuarto criterio. Más sencillo que lo que hacemos ahora. Sin lugar a dudas, acuérdense que en todos los sentidos, incluyendo el hecho de que ahora el líder de equipo sabe cuáles son las verdaderas prioridades y el alto directivo sabe cuál es la situación real de los proyectos y no recibe sorpresas. ¿Y qué hay con respecto al hecho, por ejemplo, de que cuando te metas a los detalles, qué tan grande es la red de PERT? Máximo 300 tareas. Todo se logró haciendo
que las cosas fueran más simples, obligando a la simplicidad. No está mal, ¿verdad? Muy bien, lo que sigue. El siguiente criterio. Su secuencia permite que las personas se unan. Cualquier grupo de acciones produce resultados significativos inmediatos. Ese fue todo el principio guiador de toda la implementación, todo el plan de implementación. En cada paso, desde el principio, desde el inicio, desde la primera acción, ¿se acuerdan? El congelar resultados inmediatos, tanto en términos del impacto de los proyectos y también en términos del entorno laboral. Un buen impacto de inmediato, y por eso cada vez más y más gente se unen a esto. ¿Y el último criterio cuál era? Que no se autodestruyera. Ahora las cosas nos permiten entender a qué nos referimos. ¿Se acuerdan de lo que hicimos aquí? Lo que dijimos fue que cuando logramos cumplir con este objetivo descabellado de entregar el 95% de los proyectos a tiempo, los clientes se van a dar cuenta de ello. Y si nosotros estamos preparando a nuestra fuerza de ventas para que aprovechen esto, de hecho habremos creado una ventaja competitiva. Y debido a ello, nos va a llegar más trabajo. Precisamente por eso ese 30% de encogimiento en proyectos no se tradujo en tiempo ocioso, sino que se tradujo en verdadero trabajo, más trabajo, lo cual quiere decir mayores utilidades. Pero con el trabajo adicional también se incrementó la carga. El problema es que si nos hubiéramos quedado dormidos en nuestros laureles, la situación se hubiera deteriorado. Realmente se pone muy mala. Pero no lo hicimos. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Toda la idea era controlarla y prudentemente ir elevando la capacidad. Y el primer paso para la elevación de la capacidad, ¿qué fue? Establecer el mecanismo entero de cómo se identifican los verdaderos problemas y cómo se componen. ¿Y cuál fue el impacto de eso? Bueno, con base a mi experiencia, esto reduce los tiempos de entrega de nuevo. Y de hecho, las compañías que han tenido éxito en hacer esto, y ahora estamos hablando de recortar el tiempo promedio de entrega al 50%, no el 30%. ¿Se acuerdan lo que significa cortar el tiempo de entrega de todos los proyectos? 50% quiere decir que estás duplicando el número de trabajo o la cantidad de trabajo que estás haciendo con la misma gente. Ve lo que sucede con las utilidades de la compañía, es sobresaliente y lo haces de manera controlada. Las ventas siguen subiendo y no hay riesgo. Todo está bajo control, estamos expandiéndonos bien bonito, alineadamente, sin riesgos. Esto es fantástico. De hecho, hemos logrado algo sorprendente. Si nos ponemos a ver el árbol y ahora nos encontramos en el nivel 2, de hecho, habremos establecido aquí que podemos manejar a la empresa completa con base a la estrategia, que se basa en una verdadera ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque ¿con qué entorno comenzamos? Es un entorno en el que se encuentran todas las empresas multiproyectos. ¿Cuál es? Veamos las condiciones necesarias. Se las leo de nuevo del paso 2. Cuando el cumplimiento de las fechas de entrega de los proveedores es notoriamente malo y sus entregas tardías tienen graves consecuencias para el cliente, y esto es el entorno en el que nos encontramos, la confiabilidad se convierte en una necesidad importante del cliente. Y lo que tú has logrado hacer con éxito es que tú estás satisfaciendo una verdadera necesidad importante del cliente. Esa es la definición de ventaja competitiva. Y como dije yo en la última sesión, traer a la compañía a una etapa así y no continuar sería una verdadera lástima. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en lograr esto? ¿Se acuerdan? Para obtener los primeros beneficios con el congelamiento y con el kit completo, estamos hablando de 1 o 2 meses para obtener resultados. Luego la planeación, otros 2 meses. Luego la ejecución, a partir del primer momento empiezas a tener mejores resultados, pero se lleva un poquito de tiempo hasta que se convierte en algo verdaderamente pulido, que la gente esté obedeciéndolo. Vamos a suponer otros 4 meses. En menos de 1 año ya estás en una situación
en la cual todo está zumbando de bonito. Y la mayoría de los esfuerzos en esa etapa están dedicándose a la identificación de los verdaderos procedimientos que nos hacen daño a través del proceso que instalamos y corrigiéndolos y corrigiéndolos. Estás en esta situación fantástica, más o menos después de un año y medio de haber comenzado. Y luego detenerte, no lo creo, qué lástima sería. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Podemos hacer mejor las cosas? Y de ser así, ¿cómo? ¿Cuántas veces se encuentran ustedes en una situación en la que la pregunta que si podemos hacer las cosas mejor, incluso en forma conceptual, no es fácil de responder? Claro que podemos hacer mejor las cosas. Pero esto nos va a obligar a salirnos de los límites que nos habíamos puesto en el exterior. Permítanme recordarles que en los proyectos existen 3 principales preguntas, no nada más una. Hemos manejado nada más una de ellas, que es cómo ejecutar los proyectos. Pero hay otras 2 preguntas igual de importantes, mayores. La primera pregunta es cómo escoger los proyectos correctos. ¿Será una verdadera pregunta? ¿Cuántas veces han visto una compañía trabajando en un proyecto equivocado para comenzar o que no es el mejor proyecto? ¿Cómo escoges el proyecto correcto? Y lo segundo es, ¿cómo escoges el contenido correcto del proyecto? Porque acuérdate, en todo eso, lo que hemos hecho aquí, hemos supuesto que el PERT está dado. Quiere decir que alguien ya decidió el proyecto y alguien ya decidió cómo se va a hacer este proyecto. Estamos trabajando solamente con ejecución. Pero vamos a darles mejores respuestas a las primeras 2 cosas. Aguántenme tantito, tengo que encender mi pipa para poder responder esas preguntas tan monumentales, pero esta pipa no quiere encender bien, aguántenme. Bueno, ¿cómo escoges el proyecto correcto? ¿Se han fijado en una cosa sorprendente? Sí, hay respuestas para esto, pero tal parece que las respuestas son específicas para cada entorno. Si estás en construcción es una cosa, si estás en software es otra cosa, si estás en desarrollo de productos definitivamente es otra cosa. ¿Podemos atender esto realmente en lo absoluto cuando el público de esta serie proviene de todas las posibles industrias que hay? Yo creo que sí, pero vamos a tener que abordarlo de manera más global. Como les decía yo la vez pasada, la verdadera pregunta cuando vamos a discutir cómo escoger un proyecto y cómo escoger el modo de construir el contenido de ese proyecto, esto realmente es una pregunta de estrategia alta, de alta estrategia. Estamos moldeando la esencia misma de la empresa. Entonces tal vez sea hora de preguntarnos la pregunta más grande de todas, que es, bueno, cuando llegaste a esto ya eres una muy buena empresa. ¿Quieres algo más? No estamos hablando de una compañía que sea soberbia, que sea única. ¿Qué hace que una compañía sea una compañía soberbia? Soberbia en el sentido de insuperable. Como les decía, existe una obra académica que estaba tratando de responder esta pregunta muy en serio. No nada más especular alguna hipótesis en el aire, sino que realmente estaban haciendo un trabajo profundo. El libro se llama Built to Last, construido para durar. Lo que han hecho los autores, primero que nada, pusieron muy bien los criterios de que es una compañía excepcional y dijeron, tal vez el criterio más objetivo puede ser el más subjetivo. Una compañía excepcional es una compañía cuyos competidores todos admiten que esa empresa es la número 1 de su campo. Y si los competidores todos están de acuerdo en eso, pues sí se trata de una compañía muy especial. Pero para poder realmente hacer un criterio real, le agregaron ahí, dijeron, todos los competidores admiten que son la número 1 y que además han sido la número 1 por más de 50 años. Esta es una compañía súper excepcional. ¿Hay compañías así? Han encontrado que sí existen. Y han identificado a más de 15
Son dos autores, Collins y Porras. Identificaron a más de 15 secciones de la industria donde existe esa compañía. Existen esas compañías. Al ver esas compañías podrían haber dicho, bueno, ahora podemos decir qué es lo que las hizo una empresa fabulosa, ¿no? Y lo primero que hicieron fue tomar todas las hipótesis que estaban flotando por ahí de qué es lo que hace que una compañía sea excepcional, como un líder carismático o un entorno que es muy estable y todas las demás especulaciones, y demostraron que ese no es el caso de estas empresas. En otras palabras, hay algunas que tienen líderes carismáticos, pero hay otras compañías cuyo líder es más gris que un ratón. O sea, se mezcla con el fondo de las cosas y fuera de la empresa nadie sabe quién es el líder. Y luego dedicaron una cantidad de tiempo muy importante a checar a ver si podían identificar las cosas que tipifican estas empresas, y sacaron dos cosas. La primera la llamaron la cultura de la compañía y dijeron, no podemos decirte realmente lo que es la cultura, pero si entras a cualquiera de estas empresas a la media hora, sabes que hay una cultura ahí, una cultura muy típica de esta empresa. Al grado de que, por ejemplo, como dicen ellos, la gente de esta empresa ni siquiera puede visualizarse trabajando fuera de esta empresa, trabajando para otra empresa. Esa es la compañía para que la trabajan y esa es la compañía con la que seguirán trabajando, y no se imaginan ni siquiera estar en ningún otro entorno. Y además te dicen, y esto lo pueden checar, y ellos lo checaron y descubrieron que es cierto, que una persona nueva, recién contratada, a los 6 meses, la persona toma la decisión de puedo aceptar y estoy aceptando totalmente esta cultura y aquí me quedo, o no puedo tolerar esta cultura y me voy. Lo que es muy interesante que están señalando ellos ahí es que de una empresa a la otra las culturas difieren, pero lo que es igual y que las tipifica a todas es que tienen una cultura muy distintiva, aunque sus culturas sean diferentes. Entonces, una cosa más es que todas estas compañías tienen algo muy, muy extraño que es parte de su cultura. Se fijan objetivos donde hay un consenso de que el objetivo no es realista. Se fijan objetivos tales que de ese tipo y además los alcanzan una y otra vez como parte de su cultura. Un objetivo para la empresa como un todo y objetivos por cada departamento. Y luego dicen, hay algo más todavía. Existe un reloj. Y dicen, cada departamento al que tú entres puedes escuchar el tic-tac de ese reloj. Todo el mundo sabe qué es lo que debe de hacer y todo el mundo incluso sabe lo que debe de hacer en las excepciones. El relojito está ahí, en todos lados. Y por supuesto entonces la pregunta que también responden hacia el final es, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo se llega a tener una cultura tan fuerte? ¿Cómo se llega a tener un reloj en todos lados? Y aquí ellos admiten que esto es especulación y que no saben exactamente cómo. Bueno, pues estas compañías son fenomenales. Una vez que has logrado esto, te fijas que ya estás en esa ruta, en ese camino. Mira de lo que estamos hablando. Pusimos aquí un objetivo que era increíble, lo logramos, pero no nos detuvimos ahí, nos dijimos, queremos mucho más. Los tiempos de entrega ya se habían reducido un 25%, las fechas de entrega cambiaron de no sé qué a más del 95% de entrega a tiempo. Recortamos los tiempos de entrega, logramos un 95% y luego crecimos y seguimos creciendo al tiempo que mantuvimos los tiempos de entrega y el cumplimiento de las fechas, pero no nos detuvimos ahí. Instalamos un proceso para recortar ese tiempo de entrega todavía más al tiempo que la carga estaba creciendo. ¿No se han percatado de que ya estamos en ese camino y que lo hicimos con un reloj? No lo hicimos diciéndole a la gente que corriera por ahí, trabajara más duro. Pusimos procedimientos y se fijan en una cosa sorprendente. Vean los árboles que han visto.
Cada procedimiento que instalamos desde el primer paso, cuando dijimos, vamos a recortar la carga de manera que no vayamos a tener que pedirle a todos los elefantes que pasen por la puerta al mismo tiempo, que los vamos a poner en fila. Cada procedimiento que nosotros instalamos, donde quiera y cualquiera de ellas, se queda ahí para siempre. No la vamos a cambiar. El reloj está haciendo su tic-tac cada vez más fuerte. Estamos en el camino a lograrlo. Y la pregunta empieza a ser entonces, ¿pero qué es lograrlo? ¿Cuál es el lo? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr cuando decimos lograrlo? Yo creo que para eso debemos de regresarnos a preguntarnos, bueno, ¿por qué estamos tan seguros de que podemos mejorar sobre eso? Y yo creo que la respuesta está en una frase que se popularizó mucho en los últimos 20 años. La frase es que siempre hay un modo de lograrlo. La frase es, toda empresa, si quiere sobrevivir en el largo plazo, tiene que implementar y tiene que seguir el proceso de mejora continua. No nada más es cosa de que se haga un esfuerzo una vez por mejorar, sino que se tiene que estar haciendo todo el tiempo, cada vez más. Tal vez deberíamos de tomar esto en serio, porque lo que queremos aquí es no perder esta fantástica oportunidad, la oportunidad de llegar a ser una de estas compañías o llegar al nivel de estas compañías que han sido descritas aquí. Son muy pocas, menos de 20 en todo el mundo. Ya después de haber hecho la investigación, ¿por qué no comenzamos con esta frase básica del proceso de mejora continua y la analizamos un poquitito? Vamos a hacerlo. Proceso de mejora continua, PUGI, qué bonito nombre para un perro. En fin, proceso de mejora continua, por sus siglas en inglés. Ustedes están en este punto aquí. Pero ahora, el tiempo corre. ¿Y cuál es el proceso de mejora continua? Que conforme va avanzando el tiempo, el desempeño de la compañía solamente debe de seguir un rumbo hacia arriba. Eso es lo que quiere decir proceso de mejora continua. Pero esperemos un momentito. Bajo esta definición, ¿se han fijado ustedes en dos curvas muy diferentes que se pueden dar? Esta definición de proceso de mejora continua no define una cosa, sino dos cosas muy diferentes entre sí. Define tanto la curva roja como la curva verde. ¿Se han fijado que la curva verde sigue teniendo, conforme va pasando el tiempo, el desempeño va subiendo, va mejorando? Pero hay una diferencia conceptual entre lo verde y lo rojo. Una es cóncava, la otra es convexa. Ahora, con la mano en el corazón, si tuvieras que escoger entre las dos curvas, ¿cuál de estas dos curvas escogerías, la verde o la roja? ¿Cuál se te parece más realista? En verdad, ¿la verde o la roja? ¿Cuál te parece más realista? Casi puedo oír la respuesta, que proviene de todas partes. La verde, por supuesto, es más realista. ¿Será? ¿Es la verde suficiente? Vamos a ver. Primero que nada, ¿cuál es la verdadera diferencia entre la verde y la roja? Miren, si yo estoy viendo un periodo de tiempo, digamos, de aquí a acá, el desempeño se ha incrementado. Si veo el mismo periodo de tiempo de nuevo, el desempeño ha ido creciendo, pero la magnitud del crecimiento fue menor que antes. Eso es lo que nos conduce a la curva verde. Pero si yo veo la roja, si veo un periodo de tiempo, el desempeño subió, y si veo un siguiente periodo, el desempeño se incrementó, pero por mucho más. Simplemente la diferencia entre el verde y el rojo es que conforme va pasando el tiempo, la velocidad de mejora se incrementa o se reduce. En la curva roja se incrementa, en la curva verde se reduce. La verde es más realista. Ahora, déjenme preguntarles una cosa. ¿Han visto ustedes o han oído hablar de las compañías, digamos, que crecen por un 3% anual? Cada año crecen 3%, 3% anual. ¿Han escuchado de empresas así? ¿Las conocen? Claro que sí. Muchas compañías lo están logrando.
¿En cuál curva? Si ponemos el desempeño de esa empresa en una gráfica, ¿en cuál curva va a estar? ¿En la verde o en la roja? 3% de incremento al año. Pero se fijan que 3% de 1 millón es menos de 3% de 2 millones y 3% de 2 millones es menos que 3% de 3 millones. Esto quiere decir que la mejora va creciendo cada año en términos absolutos. Esto quiere decir que esa compañía está realmente en la curva roja. Pero si estoy viendo la economía total del mundo, ¿qué es lo que veo? ¿La curva roja o la verde? Por supuesto, la roja. En los últimos 10 años, en los últimos 50 años, en los últimos 200 años, la curva es la roja. Entonces, ¿por qué es esta percepción de que la curva verde es más realista? ¿Por qué queremos a la verde tanto? Bueno, porque sabemos una cosa. Si nos volvemos como locos como la roja, la probabilidad de darnos un golpe en la cabeza es enorme. El riesgo es altísimo. Básicamente, estas dos curvas representan dos cosas que queremos. Una es crecimiento, la roja. La otra es más importante, o por lo menos no menos importante, estabilidad. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dijimos de las compañías que fueron construidas para durar? O las compañías, como yo les llamo, las que siempre prosperan, siempre florecen, tienen el reloj en todos lados. La estabilidad es número 1. Y debido a eso, puedes habilitar la roja. A propósito, estas compañías, ¿qué tipo de desempeño tienen? Están en la roja. Déjenme mostrarles una gráfica que aparece en este libro, al mero principio del libro. Y esta es una gráfica que describe el valor de sus acciones en la bolsa. Fíjense, miren, esta es la compañía número 1, esta es la compañía número 2, las números 2, este es el mercado. La curva roja, con toda certeza, pero en estas compañías la estabilidad en términos de lo que dijimos de la cultura y en términos de lo que dijimos del reloj es mucho más alta que aquí. En otras palabras, si queremos construir una compañía que siempre prospere, que siempre florezca, necesitamos tanto estabilidad como crecimiento. No es escoger entre una y otra. O tienes las dos cosas o no tienes ninguna de ellas. Lo que hemos hecho hasta este momento es mostrarles cómo lograrlo. Porque si ven ustedes el árbol, ¿se han fijado lo que estamos haciendo en el árbol? Estamos construyendo el reloj al mismo tiempo que estamos mejorando el desempeño sobre la curva roja. Estamos incrementando la estabilidad cada vez más y más al tiempo que estamos incrementando el crecimiento. Pero la pregunta es, bueno, muy bien, ya lo hicimos. ¿Será posible continuar? Y la respuesta es que por supuesto que sí, pero para eso tenemos que entender mejor la estrategia general de la compañía que se esfuerza por lograr un estado de siempre florecer. Las compañías que quieren que su desempeño se haga cada vez más grande y más grande en términos de la curva roja y la verde. Y no nada más para los próximos 5 años, no nada más para los próximos 10 años, sino para mucho, mucho después de que la gente que puso la compañía ahí se hayan ya jubilado. Y para eso, pues tomaremos un descanso en este momento y en la próxima sección, cuando regresemos del descanso, hablaremos un poquito más de qué tareas, qué es lo que tenemos que decidir, cuáles son los lineamientos, cuáles son los conceptos, cuál es la camisa de fuerza en la que nos tenemos que meter para poder lograr una compañía que siempre florezca, que siempre prospere. Y una cosa les puedo decir ya de antemano, el primer paso, el más decisivo ya está ahí. Y ahora es el momento de decidir si después de haber logrado todo eso, queremos descansar en nuestros laureles y irnos para atrás o llevarlo al siguiente nivel. Nos vemos en 15 minutos. Tal vez el mejor modo de comenzar esta sección sea con una pregunta que me llegó durante el descanso. La pregunta es de Richard Nicholas. ¿Hay valor en aplicar CCPM si no tenemos
el apoyo completo de todos los gerentes. Y ahora estás hablando de algo tan enorme que casi lo puedo oír hablando más y más de la pregunta. Oye, Nicolás, nunca cuentas con el apoyo completo de todos los gerentes, a menos de que te encuentres en el cielo. ¿Cuándo puedes comenzar? Si hay un requerimiento mínimo para comenzar, necesitas no el apoyo, pero el liderazgo de una persona que esté encargada de un agrupamiento de proyectos. Déjame explicarte lo que quiero decir con eso. En un entorno de multiproyectos, un grupo de proyectos se refiere a que una persona está encargada de más de un proyecto y además está encargada de la mayoría de los recursos que se supone que deben de utilizarse para trabajar en esos proyectos. Puede ser una subsección relativamente pequeña de una empresa muy grande, pero sí tiene que contar tanto con el control de los proyectos como de los recursos. Y ahí es donde puedes comenzar. Puedes estar 3 o 4 niveles de distancia de la alta dirección y el resto de la compañía ni siquiera te quiere escuchar. No hay problema, está bien. ¿Comienzas con qué? Comienzas con lo que acabo de decir, con este agrupamiento y en este agrupamiento solo. Comienzas reduciendo el mal multitasking y demás, y lo que tú obtengas, lo obtendrás con mucho mejores resultados. Vas a colocar la planeación y en este grupúsculo cambias de ejecución. ¿Y ahora cuáles son los resultados? Bueno, el resultado es de que en lugar de llegar a la dirección general con excusas y pretextos, llegas con... Bueno, no tú no llegas a la alta dirección, sino que tus clientes llegan a la alta dirección con elogios. Y eso es lo que sucede. Ahora tiene su atención. Y más que eso, ahora los vendedores se han percatado de que en tu sección algo es distinto. Tú estás mucho más abierto, eres mucho más confiable, los clientes están mucho más sintonizados con esto y las ventas están creciendo aquí. Y ahora, al crecer las ventas y al tú instalar los siguientes pasos después de eso y al llegar tú ya con pruebas sustanciales de dónde necesitas más gente, y acuérdate que no llegas de inmediato, sino que te has ido tragando el doble de proyectos antes de llegar a decir necesito más gente. Eres toda una excepción. Y entonces cuando llegas y pides más gente, estás demostrando lo más allá de toda duda, en lugar de simplemente haciendo escándalo y brincando y chillando como todo mundo. ¿Tú crees que la alta dirección no te va a dar su atención y su apoyo? Y cuando esto está sucediendo, ¿cuánto tiempo antes de que la compañía y la alta dirección de la compañía se percate de que tú efectivamente has creado una verdadera ventaja competitiva para la empresa? Y ahora te escuchan, y ahora ya saben una vez más que está funcionando. Y que no es más que eso. Y ahora están sintonizados y quieren saber más. Déjame darte un ejemplo. Hace 4 días recibí un correo electrónico muy interesante. Se trata de una compañía israelita, por cierto, una compañía de varios miles de millones de dólares que están utilizando CCPM. Comenzaron apenas en una sección hace un año y nada más. El email decía: Eli, ¿quieres hablarnos ahora sobre la visión viable para toda la empresa? ¿Por qué creen que sucedió eso? Precisamente por el proceso que acabo de describirles. Comenzaron en una sección, hicieron eso. Los clientes ahora están encantadísimos, han recibido más pedidos, la gente se siente mucho mejor, pueden hacer más pedidos con la misma gente y saben que está funcionando ahora. Y ahora empiezan a percatarse hasta qué grado esto no es una casualidad, no es una chiripa, hasta qué grado esto realmente es sólido. Y ahora la alta dirección quiere hablar de visión viable. Así es como se hace. No comiences con esto, a menos de que seas el presidente o el segundo de a bordo en la compañía, pero de este modo así es como lo llevas. Y ahora, ¿quieres escuchar lo que te espera después de esto? Porque mira, cuando estamos viendo el árbol, aquí tenemos la reducción del mal multitasking. Ese es el nivel del
de las primeras acciones reales que estamos realizando e incluso las acciones que están allá abajo. Aquí estaba el objetivo de cumplir con las promesas. Nos atrevimos a hablar la vez pasada de la ventaja competitiva. ¿Se fijan ustedes que toda la meta general ni siquiera está en la pantalla? Tenemos que mover nuestros ojos para verlo. Lo que está arriba es la visión viable. ¿Qué es la visión viable? La visión viable es, definamos esto en el tiempo, mover a la compañía y convertir una compañía que sea siempre florescente. Esa es la visión, floreciente, siempre próspera. Entonces el objetivo es que la compañía esté sólidamente en la curva roja y la curva verde. ¿Cuándo se llega a eso? No inmediatamente al principio. Se comienza con lo que acabamos de decir, a menos de que tú seas el director general de la compañía. Y poco a poco, conforme vas subiendo por el árbol y conforme vas obteniendo más y más resultados, la visión se hace más y más amplia. Y llega un momento en que te preguntas, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo último que estamos buscando? Y a propósito, no estamos hablando aquí de 6 meses o un año para hablar de lograr esta visión última. No, definitivamente. Si ustedes recuerdan, una compañía que es una compañía que siempre está prosperando, tiene una cultura única y muy fuerte. La cultura no se crea en una cultura en 6 meses o un año, en una compañía en 6 meses o un año, se tarda mucho más tiempo. Estamos hablando de un marco de referencia de tiempo, desde llevar una compañía convencional y convertirla en una compañía que siempre florece, más o menos 5 años. ¿Tienes el valor para mirar a 5 años a futuro y fijarte la meta ahí? De ser así, sigue escuchándome. Y si no, pues ya terminamos. Espero que quieran continuar, no obstante. Bueno, ¿qué es esta visión viable? La visión viable es el proyecto de convertir a la empresa, de ser una empresa convencional, en una compañía que siempre está floreciendo, prosperando. Veamos los detalles del alto nivel de la visión viable misma. La estrategia, o la meta última en este caso, es que la empresa está sólidamente en el proceso de mejora continua. Y cuando decimos sólidamente, nos referimos a tanto la curva roja como la curva verde, existiendo las dos juntas en la compañía, el crecimiento en términos del desempeño y cada vez más y mejor estabilidad. Y queremos hacerlo dentro de aproximadamente 4 años, si eres tan ambicioso como yo, o 5 años o 6 años. Ese es más o menos el marco de tiempo. En esa estrategia, si esa es la estrategia, ¿cuáles serán los supuestos paralelos o los hechos que tenemos frente a nuestros ojos para lograrla? El primero es que para que la empresa alcance la visión viable y en esta transición, su throughput tiene que crecer y seguir creciendo. Y si no están ustedes familiarizados con la terminología de teoría de restricciones, vamos a decir sus ventas deben de crecer y seguir creciendo y continuar creciendo mucho más rápidamente que su gasto de operación, o en términos convencionales, mucho más rápidamente que sus costos. Ahora, ¿por qué es obligatorio esto? Queremos que el desempeño de la compañía como un todo suba. ¿Qué es el desempeño de la compañía? Pues es la utilidad neta y el retorno sobre la inversión. Y hay 2 modos de crecer la utilidad neta. Uno, recortando costos. Y el otro es incrementando las ventas. Pero cuando estamos hablando de la visión viable, al hablar de la curva roja y al hablar de la curva verde, ahí no hay 2 modos, hay solamente un modo. Entendámoslo. Si yo quiero la curva roja quiere decir que va a salirse de la gráfica. Tenemos que tomar una avenida que nos permita hacerlo. ¿Será la reducción de costos esa avenida? ¿No se han fijado ustedes que la reducción de costos tiene un límite? El límite se llama 0. Y a propósito, quiere decir que si quieres lograr la máxima reducción de costos, la puedes lograr mañana, muy fácil. Cierras la compañía y ahorraste lo máximo. Pero si estamos hablando de la curva roja, la reducción de costos es temporal. La reducción de costos tiene un potencial muy limitado. El único modo es incrementar las ventas. Y para poder convertir el incremento en ventas en incremento en las utilidades, el único modo de hacerlo es
que las ventas tienen que crecer y seguir creciendo mucho más rápidamente que los costos. Este es el único modo en que las utilidades pueden continuar y continuar incrementándose. Esto de la curva roja. Pero ¿qué hay con respecto a la curva verde? Bajar los costos. ¿Cuáles son los dos elementos más importantes y más dominantes del costo de tu compañía? ¿Te has fijado? Es el costo relacionado con los empleados y el costo relacionado con los proveedores. Esos son los dos principales grupos de costos. Reducir los costos es o ir con los proveedores y cortarle los precios, o más bien correr gente. ¿Se han fijado que la reducción de costos es lo contrario de estabilidad? ¿No se han percatado de que para poder lograr la curva roja necesitamos la colaboración de toda la gente y necesitamos la colaboración de nuestros proveedores? Necesitamos su lealtad. ¿Y no te has percatado de que la lealtad es una calle de doble sentido? Si quieres tener lealtad, tienes que dar lealtad, y la reducción de costos es lo opuesto a la lealtad. Entonces, si nos embarcamos en el proceso de convertir a la empresa en una empresa siempre floreciente, siempre próspera, tenemos que eliminar la reducción de costos de nuestra mente. En lugar de eso, sustituyámoslos con el crecimiento de las ventas. Tiene que crecer más rápidamente que los costos. En otras palabras, las mejoras locales son para que la misma infraestructura, la misma gente pueda soportar una cantidad todavía más alta de ventas. Y esto quiere decir que las ventas y operaciones tienen que empezar a hablar mutuamente en forma perfecta, como lo hemos demostrado que debe de ser. Esto es una cosa, pero eso no es la única. Veamos el segundo hecho de la vida. Agotar los recursos de la empresa y o asumir riesgos demasiado elevados pone seriamente en peligro a la posibilidad de lograr la visión viable. Puedes pedirle a una persona que haga un esfuerzo verdaderamente fuerte durante toda una semana, tal vez durante un mes entero, pero pide a la persona que haga un verdadero esfuerzo descomunal todo el año. En primer lugar, no es un esfuerzo real, y en segundo lugar, pues lo matas. ¿Y luego qué? Si estamos hablando de continuo, todo el tiempo, la curva roja, la curva verde, quiere decir que se nos permite utilizar técnicas que no le exijan más a la gente, sino que de hecho incrementen la estabilidad, reduzcan la tensión, que hagamos más pedidos para que para que haya más orden, para que puedan hacer las cosas de manera continua, no con esfuerzos especiales. ¿Y qué hay con respecto al riesgo? Cuando yo estoy viendo lo que están haciendo las compañías en la actualidad, me da la impresión de que las compañías están jugando por lo menos a la ruleta rusa. ¿Cuántas veces me ha tocado ver una compañía que dice, ok, vamos a tomar este proyecto, para recibir este proyecto necesitamos tanta gente, contratemos a la gente, y la inversión es descomunal? ¿Cuál es la probabilidad de que el éxito tenga éxito? De que el proyecto tenga éxito con toda esta gente nueva? ¿Y qué va a suceder si no tiene éxito? ¿Saben? En la ruleta rusa hay una bala en la pistola y tienes 5 probabilidades de 6 de no tronarte la cabeza. Pero ¿qué sucede cuando sí te toca la bala una de cada 6 veces? Pues caray, no puedes utilizar esas técnicas y esos niveles de riesgo cuando estás hablando de una compañía que quieres que florezca siempre. Entonces, por eso, antes de emprender cualquier acción, las probabilidades de éxito tienen que ser muchísimo más altas y nunca debe de ser tan alto el riesgo como lo hemos demostrado hasta ahora. Y esto tiene que ser lo que continúe, lo que siga, aun cuando continuemos más allá de esto. Vean estos dos supuestos paralelos. Fíjense en la camisa de fuerza que nos pone. No podemos hacer trabajo donde nos dé la gana. Si decidimos que nuestro más alto objetivo sea crear una compañía que se convierte en una compañía que siempre florece, la ruta es muy angosta. Ya no podemos hablar de reducción de costos. Tenemos que garantizar que ventas crezca más rápidamente que los costos y colocar todo en su sitio para ello. Y los únicos métodos que se nos permiten son los métodos que no agoten a la gente y que no impliquen riesgos altos. De lo contrario, le podemos decir adiós a la visión viable y le podemos decir adiós a la prosperidad perenne. ¿Qué táctica se deriva de estas condiciones? Una táctica muy, muy clara.
Esta táctica tiene 5 elementos. El primero de ellos es construir una ventaja competitiva decisiva. ¿Por qué? Porque si quieres garantizar que las ventas crezcan más rápidamente que los costos y sigan creciendo más rápidamente que los costos, ¿por qué crees que el mercado va a llegar a comprarte a ti? ¿Porque tienes los ojos azules o porque tienes los ojos cafés? ¿No te percatas de que para poder asegurarte de que las ventas crezcan, tienes que tener una ventaja competitiva decisiva? No, que no se confunda nada más con tener una ventaja. Y esta ventaja competitiva decisiva no basta. Tienes que tener también las capacidades para capitalizarla. Son 2 cosas distintas. Por ejemplo, el tener la habilidad para entregar a tiempo es una ventaja competitiva enorme, pero esto no quiere decir que la organización sepa cómo capitalizarla, cómo convertirla en las mejores ventas en un buen método. Lo primero es cuestión de la gente de ejecución, los ingenieros, la gente que está dentro de los proyectos. Lo segundo es la capacidad de una sección totalmente diferente de la organización, la de los vendedores. Ambos tienen que hacerse así, lo cual quiere decir que el primer pilar es tener una ventaja competitiva decisiva. El segundo, y no menos importante, es tener la capacidad para capitalizar esa ventaja. Y a propósito, si ves los árboles que tienes en tu mano, la mitad del árbol no es sobre la ejecución de los proyectos, sino sobre el proceso de ventas. Sí, lo he pasado por encima, pero ahí lo tienes en tu mano. Y ahora ya sabes también cómo se lee este árbol. Pero no basta con eso, hay un tercer pilar. Tienes que tener una ventaja competitiva decisiva y las capacidades para capitalizarla en mercados, suficientemente grandes, no nada más en un nicho. ¿Qué quiere decir suficientemente grande? Suficientemente grande como para soportar la curva roja. Y todo esto, que es increíble, lo tienes que hacer sin agotar los recursos de la empresa y sin correr riesgos reales. ¿Se han fijado que la táctica es una derivada lógica directa de nuestros supuestos paralelos? Y si hemos hecho lo que dijimos en las primeras 4 sesiones, sabes que es posible. La verdadera pregunta es cómo continuar. Cómo no atorarte y cómo no dormirte en tus laureles. ¿Cómo hacer eso? Bueno, primero que nada veamos el supuesto de suficiencia que nos va a mostrar el camino. El modo de lograr una ventaja competitiva decisiva es satisfacer una necesidad significativa de un cliente de tal manera que ningún otro competidor importante lo pueda hacer. Si nada más satisfaces un capricho, pues como máximo tienes una ventaja, pero una ventaja competitiva decisiva. Si satisfaces una necesidad verdaderamente significativa, pero tu competidor puede satisfacerla igual, de nuevo no tienes una ventaja competitiva decisiva. Puede ser que tengas una guerra de precios. Cuando vemos el árbol, cuando nos clavamos más, sí, toda esta confiabilidad nos está dando una ventaja competitiva. ¿Por qué? Leamos de nuevo la condición necesaria del punto 2.1. Cuando las fechas de entrega de los proveedores son notoriamente malos y sus entregas tardías tienen graves consecuencias para el cliente, la confiabilidad sí se convierte en una necesidad importante del cliente. Y si puedes satisfacer la confiabilidad en un nivel muchísimo más alto que cualquier otro, tienes una ventaja competitiva. Pero no te atores ahí porque ese no es el único moro. Y todavía falta más trabajo que hacer. Veamos el 2.2. ¿Puedo ampliar el alcance entonces? ¿Puedo mover el árbol hacia el centro? Claro que sí. Permítanme borrar los detalles que hemos discutido hasta ahorita para realmente ver la parte superior del árbol. Echemos un vistazo a lo que dice el segundo. Los supuestos necesarios. Para lograr rápidamente la visión viable, es esencial que la empresa tenga la habilidad para ganar bonos significativos en muchos proyectos. ¿Por qué no? Si en un proyecto que puedes obtener bonos, el bono se va directamente a la utilidad neta. A ver, espérame. A ver, bonos por más proyectos.
Veámoslo de nuevo, depende. Pero, por ejemplo, ¿qué hay con respecto a los bonos por terminar temprano? ¿Siempre será posible? No. Y precisamente por eso, antes de explorarlo, leamos la segunda condición necesaria también. En muchos proyectos, y más aún para los subproyectos, no hay casi ninguna ganancia por entregar temprano, antes de tiempo. Por ejemplo, veamos uno de los proyectos más grandes que están ocurriendo en la actualidad, la preparación para las Olimpiadas en China. Es un proyecto enorme, parece mamut. Ahora imaginémonos que tú tienes que entregar un estadio para las Olimpiadas. Y si lo entregas con 6 meses de anticipación, pues ¿quién diablos lo necesita? No siempre terminar más temprano te da un beneficio alguno. Bueno, Dios no quiera que termines tarde, porque si terminas el estadio solamente 2 meses después del inicio de las Olimpiadas, pues ahí tienes un problemita. Pero la cosa es asimétrica, ¿se fijan? Pero para algunos proyectos, terminar temprano no es menos importante que no terminar tarde. Déjenme seguirles leyendo. Con todo, en casi todos los ambientes hay grandes categorías de proyectos, aunque menos para los subproyectos, en las cuales entregar temprano ofrece ganancias sustanciosas. A veces las ganancias de entregar temprano hacen que el precio del proyecto se vea como enano. Y esto, en base a mi experiencia, existe en todas las categorías de proyectos. Déjenme darles algunos ejemplos para clarificar esto. Miren, primero que nada, déjenme mostrarles un entorno en el cual la terminación temprana se convierte en un enano en comparación con el precio del proyecto. Yo creo que uno de los mejores ejemplos para esto son las refinerías petroleras. Las refinerías petroleras son grandes instalaciones, y estas grandes instalaciones, como están súper integradas, tienen que recibir un mantenimiento periódicamente. Y el mantenimiento no es cosa pequeña. Normalmente el mantenimiento implica cerrar la refinería durante semanas enteras. A veces 2 o 3 semanas para hacer la reparación completa. Y esto no se hace nada más una vez en la vida de la refinería. Esto se hace una vez cada año o cada 2 años. ¿Cuál es el verdadero precio? Bueno, si estamos viendo lo que la compañía dueña de la refinería paga por el mantenimiento en general, bueno, pues es una X cantidad en dólares. Pero ¿cuál es el verdadero precio? La pérdida de ingreso debido al hecho de que la refinería no está funcionando. ¿Cuánto dinero se pierde ahí? ¿Cuál es el throughput diario de una refinería? Una refinería promedio, no la más grande del mundo. ¿Saben cuánto es? Una refinería en promedio hace throughput diario de 2 o 3 millones de dólares diarios. Y el mantenimiento promedio son 2 o 3 semanas. ¿Qué sucedería si reduces y encoges el tiempo total de la refinería por un día? Y a propósito, ¿sabes cuánto es el gasto total para hacer el mantenimiento completo de la refinería? Más o menos de 1 a 2 millones de dólares. Cada día que termines más temprano o antes de tiempo, los beneficios para el cliente van a ser superiores al costo del proyecto entero, al precio del proyecto, cada día. ¿Y será posible reducir el tiempo general de la reparación de una refinería? Por supuesto que sí. Y a propósito, no nada más las refinerías. Por ejemplo, ¿qué hay con respecto a, digamos, los hornos, los hornos de metales, los altos hornos? Son instalaciones enormes. De nuevo, cada año se necesita una reparación completa. De nuevo, estamos hablando de más de una semana de paro. De nuevo, cada día el daño, el hecho de que el equipo esté parado es muy superior al precio de la reparación completa. Y si tú llegas y ofreces hacerlo más rápidamente y tienes el historial y pides bonos por cada día de terminación anticipada, ¿tienes la posibilidad de obtenerlos? Pues claro que sí. Muy bien. Vámonos a otro entorno.
donde no sea tan grande, tan marcado. Construcción. Puedes estar construyendo edificios de apartamentos o puedes estar construyendo hoteles. Un edificio de apartamentos, al terminarlo antes, ¿cuál es la ventaja para el cliente? El dueño del edificio, pues no es muy grande. Pero en un hotel, terminar más temprano. Mientras más temprano termines, más rápidamente el hotel empieza a generar dinero. ¿Hay algún caso en ofrecer una terminación temprana y obtener un bono por terminar antes? Saben, hace un año me tocó una discusión de este tipo con una compañía constructora. Y después de haberlo visto todo y después de haber dicho sí, vamos a hacer CCPM, tiene mucho sentido, pero realmente no creemos que realmente podemos obtener bonos de nuestros clientes. Yo les pregunté por qué, y dice, porque mira, primero que nada, aun cuando pidieron y el dueño del hotel sabe que probablemente hay una ventaja en terminar antes de tiempo, yo no sé si sepa él cuánto vale esto, no está cuantificado. Y aunque estuviera cuantificado por él, ¿por qué me ha de decirlo? Y es más, ¿por qué estará dispuesto a compartirlo conmigo? No va a funcionar, me dijeron. ¿Qué le respondes a un escéptico así? Y a propósito, es una persona muy positiva. Conoce a sus clientes. Suponemos que conoce a los clientes. ¿Alguna vez ha hablado con sus clientes con respecto a terminar antes? Por supuesto que no. ¿Qué significa terminar temprano? No en un entorno de multiproyectos. Bueno, en todo caso, continúa la historia. Fuimos con él a licitar sobre un hotel nuevo. A propósito, en Atlanta. Y nos juntamos con el dueño. Bueno, no es cierto. Nos juntamos con el encargado de instalar el hotel. Esta dama, en el momento que empezó a hablar de entregar temprano, dijo, ¿qué? ¿Realmente lo dices en serio? ¿Eres capaz de terminar más temprano? Caray, es lo mejor que he oído en mi vida. Y entonces le dijo exactamente el precio de terminar más temprano por cada mes. Sabía exactamente cuáles eran los beneficios para ella por mes y le dijo, mira, si tú terminas con anticipación, yo te voy a dar 2/3 partes de este ahorro por cada mes que termines más temprano. No solamente sabía lo que costaba, no solamente estaba dispuesto a compartirlo y a decirlo, sino dispuesto a compartirlo, y no nada más 50-50, sino más. Por supuesto que si tú estás en un edificio de apartamentos no lo puedes hacer. Entonces, esto quiere decir entonces que en cada entorno, y eso es lo que hemos aprendido muchísimas veces, hay una sección de ese entorno que, para esa sección, el terminar a tiempo es increíblemente importante. Y si simplemente sabes cómo identificar esta sección y cómo cuantificar los beneficios y cómo radiarlo correctamente, la probabilidad de mover a la compañía a esa sección donde tú sí obtengas cada vez más y más bonos. Esto tiene un impacto fantástico en las utilidades de la empresa, porque estos bonos de los que estamos hablando no son pequeñitos con relación a todo el proyecto. Y este proceso dice, mira, estas son las fechas, este es el compromiso, y a propósito, da una fecha que sea más corta que la que dan los demás, especialmente si en ese entorno hay penas convencionales, que los demás no van a darte fechas no realistas. Acuérdate dónde estás parado ya en esta etapa. En esta etapa estás parado en un punto en el que realmente eres capaz de cumplir las fechas de entrega, donde los tiempos de entrega que tú estás dando son la mitad del estándar de la gente que no está cumpliendo. Los competidores no están cumpliendo con sus fechas de entrega estándar. ¿No te percatas de que esto es una oportunidad fantástica? ¿Cuál es la estrategia que sale tan elegantemente de lo que hemos hecho hasta ahora? Por supuesto, solamente cuando lo has demostrado y has hecho todo el lado izquierdo del árbol y sabes que tu desempeño realmente ya llegó ahí. En una porción considerable de los proyectos, los bonos se ganan. ¿Cómo se logra? Bueno, no me voy a meter a todos los detalles, pero primero que nada, hablemos simplemente de los bloques. Esto no es sencillo.
Bueno, es más sencillo de lo que hemos hecho antes, pero no es sencillo. Vamos a ver el árbol. Inmediatamente en el tercer nivel vemos dos cajones. Dice cambiar a negocios por bonos y lo segundo es terminación de los proyectos rápida. Cambiar a los bonos, a los proyectos por bonos y vamos a ver el detalle. Primero que nada, configurar el mercado de los bonos. En otras palabras, tienes que identificar qué porción del mercado es sensible a las terminaciones tempranas o anticipadas. Tienes que entender eso, tienes que entender cómo tocarlo y más aún tienes que ser capaz de cuantificar los verdaderos beneficios finales para el cliente por cada semana de premura con la que se termine el proyecto. A propósito, si has hecho la parte izquierda, la porción de ventas, ya estás listo para ello, porque ya por el modo en que hemos trabajado con confiabilidad y el modo en que hemos vendido la confiabilidad, ya tienes esta información y tú ya sabes cómo cuantificar los resultados en diversas secciones del mercado. Lo segundo es el diseño de la oferta de bonos. Esta es una oferta totalmente diferente y tienes que aprender exactamente cómo se hace. Lo tercero es la ejecución de las ventas por bonos. ¿Cómo se venden estas cosas? Tu gente va a tener que, tus vendedores van a tener que vivir una transformación para aprender esto y luego el modelado de valor. Cómo se incluyen los precios de manera que no solamente sean justos, sino que sean más que justos. Tú tienes los detalles en tu árbol. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que esta es una evolución natural. ¿Será la única? No. Depende. Por ejemplo, si estás en desarrollo de productos, piensa en cómo tú sigues los mismos conceptos, en cómo elegir los nuevos proyectos, cómo modelas la estrategia de la compañía con base al hecho de que ahora tienes capacidades para identificar los nuevos mercados en términos del valor para el cliente. La sentencia o la oración clave de la visión viable, al saber a dónde ir, se encuentra aquí en el supuesto de suficiencia. Así que permítanme leérselos de nuevo. El modo de tener una ventaja competitiva decisiva es satisfaciendo las necesidades significativas del cliente al grado de que ningún competidor importante pueda hacerlo. Si decides seguir este florecimiento, esta prosperidad perenne, esa es la oración que más importa. Ya no estás desperdiciando tu tiempo en detallitos. Todo tu esfuerzo se dedica a la construcción de una ventaja competitiva decisiva y esa es la definición de ella. Y con tus capacidades para construir, ya sabes cómo identificar y ahora ya sabes qué más construir. No cambias nada de los pasos anteriores, no cambias tu poder base, nada más le agregas. Lo que les he mostrado en este árbol es solamente un ejemplo. Dependiendo de su entorno, pueden tener que desarrollar con los mismos conceptos las otras cosas. Hay los otros modos, pero ese es el modo de seguir, porque de lo contrario, como todo en la vida, si no lo impulsas, pues empieza a retroceder. Lo que estoy sugiriendo ahora es que, ¿por qué no toman ustedes un momento ahora, el momento del descanso, para pensar realmente en qué preguntas me quieren hacer? Por favor, háganme preguntas verdaderas, preguntas fuertes. No titubearé en decir, esta pregunta ya la respondí en la sesión 2, o esto ya la respondí en la sesión 3, y no, háganme preguntas verdaderas de toda la panorámica general. Y es su última oportunidad en esta serie. 15 minutos de descanso.